Estimados participantes, les doy la más cordial bienvenida a este módulo número 1 de nuestro curso Teoría del Aprendizaje. El día de hoy vamos a abordar el tema las teorías del aprendizaje clásico. Mi nombre es Edelmira Velázquez, quien compartirá con ustedes estos 4 encuentros. Es realmente interesante para un docente, un psicopedagogo en formación, conocer cuáles son los orígenes de aquellos psicólogos, psiquiatras, médicos que han contribuido a explicarnos cómo el estudiante aprende, cómo se da ese proceso de aprendizaje. Y justamente todas estas experiencias de teorías de aprendizaje clásicos, si bien es cierto, con todos los estudios que han ido evolucionando a través de la historia, se han ido modificando algunos conceptos y algunos principios. Realmente, eh, la base esencial de cada una de estas teorías clásicas, pues han sentado elementos y precedentes importantes para lo que es la educación en la actualidad, para que el docente comprenda qué estrategias debe utilizar para estimular en sus estudiantes ese deseo de aprender y cómo a través de estos estímulos ese chico llega a ese proceso de adquisición de ese conocimiento, de no solamente adquirirlo, sino utilizarlo posteriormente en diferentes situaciones que se le presentan en la vida. Pues justamente hacia allá va el enfoque de lo que es aprender. Aprender es una modificación de la conducta de manera permanente. O sea, ya no soy lo que fui antes de adquirir X o Y conocimiento. Entonces, sin más que decirles, pues muy feliz que estén aquí en el curso compartiendo. Es una aventura pedagógica y más que muchos contenidos de aprendizaje, lo que vamos a hacer es vincular esos aspectos, eh, esas teorías con la realidad y cómo a través de la vinculación de esos conceptos con la realidad, pues podremos hacer realmente de nuestro conocimiento algo que modifique la situación en la que estamos o, por ejemplo, en el caso del maestro, pues sea un maestro con nuevas estrategias, nuevas metodologías para responder a la pregunta que cada maestro debe hacer. ¿Cómo lograr que mis estudiantes aprendan? En el caso del profesional de la psicopedagogía, es diseñar de tal manera un plan remedial que responda a las necesidades de ese estudiante que por alguna razón, pues, tiene una dificultad del aprendizaje o quizás tenga una barrera del aprendizaje adquirida por diferentes circunstancias, ya sea esas dificultades a nivel eh, de a nivel neuronal o en el caso de los que tienen alguna barrera de aprendizaje por alguna situación proporcionada por el ambiente. Entonces, esto, sin más, les invito, junto con la persona que nos está apoyando, el moderador, a ver el siguiente video y reflexionar sobre la importancia de fijarnos metas, de tener expectativas, de seguir adelante. Todo lo que emprendamos cuesta un poco. Todas las actividades educativas llevadas con el trabajo, con nuestra vida personal, pues va a implicar un poco de sacrificio, pero justamente ese sacrificio nos lleva a desarrollar factores resilientes. Esos factores resilientes junto con el desarrollo de habilidades como la disciplina, la constancia y la organización, pues nos ayuda a cumplir las metas. ¿Cuáles son nuestros objetivos, el objetivo general que deseamos alcanzar el día de hoy con la clase? Reconocer las diferentes teorías de aprendizaje
mediante el estudio de los diferentes exponentes de cada una de ellas. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre las teorías y su evolución, así como el impacto e implicación de estas teorías en la educación actual? Como ven, era lo que les decía, aunque han evolucionado, aunque se han creado nuevas teorías, otras teorías nuevas que se han extraído principios fundamentales de las teorías clásicas, pues no dejan de tener impacto en la educación actual. Entonces, por mucho tiempo hemos estudiado las teorías de aprendizaje, pero quizás lo estudiamos como un mero concepto sin ver realmente cómo se vincula cada uno de esos conceptos con la realidad en el desarrollo de la tarea educativa. ¿Cuáles son los objetivos específicos? El primer objetivo específico es conocer los fundamentos epistemológicos, las raíces de las teorías del aprendizaje clásico. Comparar los diferentes enfoques en el proceso de aprendizaje. Y además de eso es identificar los componentes de las teorías cognitivas, esas teorías que están relacionadas con el pleno conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento, cómo aprende el estudiante. Esas teorías conductivistas, las conductistas, que se habla sobre la modificación de las conductas y sabemos que hay representantes esenciales en esta teoría y ahí entra, por ejemplo, la teoría de Pavlov. Y también hablamos de las teorías humanistas, que explican el aprendizaje del enfoque del ser humano. Entonces, sin más que decirles, vamos a hablar de este señor. Este señor es Iván Pavlov, es un médico ruso que propuso la teoría del conocimiento, condicionamiento clásico de Pavlov. Vamos a conocer cuáles son los conceptos, cuál es el proceso y cuál es esa aplicación relevante de esta teoría en el campo vital. Porque esto, la imagen es muy subjetiva. Habla de los elementos, nos indica allí los elementos esenciales de la teoría de Pavlov. Tenía el perro, la campanita, el reloj. Eso nos invita a reflexionar que el elemento fundamental o con quien Pavlov desarrolló su teoría fue con los perros a través de el estímulo de la campanita y en un tiempo determinado. Entonces, el condicionamiento clásico propuesto por Pavlov es un proceso de aprendizaje donde se basa en la asociación entre un estímulo neutro y un estímulo condicionado, es decir, algo que ya ocurre y que si yo repito varias veces esa situación, voy a lograr que haya una modificación. Entonces, eso lo que hace es que esa respuesta va a estar condicionada al estímulo que yo le voy a dar a ese sujeto. En el caso de Pavlov, él lo hacía de manera repetitiva con los perros, sonaba la campanita y llegó el momento en que el perro, al escucharle, pues la campana, y ya el perro sabía que venía su alimento. Entonces, por lo tanto, el perro empezaba a babear. Entonces, definitivamente que este enfoque ha influido no solamente en las áreas de la psicología, sino que también ha influido definitivamente en el conocimiento y comprensión del comportamiento del ser humano. Dirán ustedes, profesora, pero una cosa es un animal y otra cosa es el ser humano. O sea, no lo vemos en función del animal o del ser humano, sino que lo vemos en función del estímulo. O sea, cuando damos un estímulo, lo que buscamos es una respuesta. Entonces, si el estímulo es positivo, ejemplo, si yo inicio mi clase todos los días con una actividad que demande en mis estudiantes acción, movimiento, yo estoy preparando
ese cerebro, esa área de mi aula para activar el estudiante y que esté receptivo a la información que yo le voy a brindar. En eso es que se relaciona el tema del condicionamiento clásico de Pavlov. Y lo mismo ocurre eh, en el caso que él lo hizo, pues lo utilizan muchas veces los entrenadores de la mascota para lograr esos cambios con la mascota. Entonces, la relación con el ser humano, con la educación, es eso. O sea, si damos estímulos y los estímulos son positivos, vamos a obtener en la mayoría de las ocasiones, pues esa, esa respuesta positiva. Entonces, eh, las aulas, si yo tengo, por ejemplo, un estudiante que tiene una dificultad de aprendizaje y ese estudiante siempre lo estoy marcando o lo estoy haciendo sentir menos, ¿qué estímulo estoy dando? Estoy dando un estímulo negativo. Por lo tanto, lo que voy a generar igual es una respuesta, entonces puede ser rechazo, puede ser abandono o en las situaciones que vemos a diario en las aulas, que es el tema de eh, muchas veces los chicos sencillamente adquieren resistencia a cualquier tipo de situación que proponga ese docente o ese facilitador. Entonces ahí cuando vemos de que, pero si el estudiante es muy bueno en una asignatura, ¿y por qué es tan malo en la otra? O con el profesor de matemáticas en séptimo grado era muy bueno, pero ¿por qué es tan malo con el profesor de matemáticas en octavo? O no era un estudiante fracasado, era un estudiante regular, pero procuraba hacer sus deberes en matemáticas en séptimo, pero en matemáticas en octavo no quiere hacer sus actividades por el tema de el estímulo. O sea, qué tanto ese profesor fue empático, qué tanto ese profesor le enseñó a ese estudiante a ser resiliente frente a cualquier situación que se diera, esa parte de acompañamiento. Allí es donde vemos la aplicación de este concepto del condicionamiento clásico de Pavlov. Entonces, él nos tiene tres conceptos claves. Un concepto clave del condicionamiento de Pavlov es el estímulo incondicionado. Es decir, es esa respuesta que provoca, es una respuesta natural que provoca mientras ese estímulo condicionado es inicialmente neutro, o sea, y al emparejarse, es decir, al repetirse, va a evocar una respuesta condicionada. Es la respuesta demostrando cómo se forman esas asociaciones en el aprendizaje. Eso se aplica al ejemplo que yo les daba del profesor. O sea, si es un profesor que tiene vocación, que se preocupa por sus estudiantes, que en el clima de su aula es un clima donde los estudiantes sienten esa apertura, esa posibilidad de preguntar si sentirse menospreciado, si sentirse ridiculizado, obviamente ese chico eh, va a sentirse motivado y aunque haya muchas limitaciones, el chico va a procurar cumplir con esa responsabilidad o ese pensum académico. Sin embargo, cuando yo no tengo ninguna motivación y encima de eso me estás haciendo sentir, me menosprecias, me hace sentir que no soy importante, que no soy valioso, obviamente mi respuesta cuál va a ser rechazo, abandono o muchas veces son esos chicos con conductas disruptivas. Bien, ¿cómo se da el proceso de condicionamiento? El proceso de condicionamiento clásico incluye varias etapas. ¿Cuáles son esas etapas? La primera etapa es la adquisición, es decir, donde se establece la asociación de
esa conducta que se desea adquirir. Luego viene el proceso de extinción, es decir, eliminar esa respuesta o se va eliminando esa respuesta que no se desea y entonces viene la parte de la recuperación instantánea. Es decir, que puede ocurrir tras un periodo sin estímulos. Esto relacionado con el tema del aprendizaje, ¿cómo ocurre? ¿Cómo adquiero yo el aprendizaje? A través de la estimulación de los diferentes factores sensoriales. ¿Eso qué va a hacer? Y eso va a vincular ese contenido nuevo que yo adquiero con algo que esté relacionado con mi vida diaria. Es decir, que ese contenido que me dieron, por ejemplo, en matemática, en la adición, vamos a un ejemplo esencial, en la adición matemática. Si en el aula el docente crea una tiendita para niños en primer grado, todos llevan productos, etiquetas de productos o envases limpios, bien guardados de productos. Y durante ese periodo de matemática que estamos trabajando, ejemplo, la adición, y creamos pequeños kioscos. Un chico va a ser el vendedor, el otro chico va a ser el comprador, le va a poner precio a los productos, van a sumar esos productos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El chico está asociando esas compras que quizás mi mamá hace o que quizás a mí me envíen a la tienda para comprar productos con la, el conocimiento nuevo que estoy adquiriendo, que es la suma, cómo se realiza una suma. Eh, Saber que la suma es poner, saber que en la suma yo tengo estos productos y adquiero mucho más de lo que yo tenía. Entonces, ahí hay una asociación. ¿Y qué se extingue? Ese temor a la adición. No, que yo no sé sumar, esto es muy difícil, no sé cómo hacerlo. Sobre todo ocurre mucho con los chicos que tienen algún problema de dificultad del aprendizaje de las matemáticas. O de por sí, si lo hacemos a través del juego, eh, quitamos muchas veces del niño ese temor que por naturaleza o por eh, situaciones aprendidas en casa empiezan a decirle que matemática es muy difícil. Entonces se va debilitando esa conducta de rechazo a la matemática y cuando nuevamente se retoma, por ejemplo, el tema de la tiendita, pero esta vez aplicado con problemas de aplicación. ¿Qué es lo que ocurre? Oye, hay una recuperación espontánea de ese contenido que yo adquirí. Entonces, hay un vínculo, hay una recuperación de ese contenido, hay una comprensión de ese contenido. Entonces, por lo tanto, ocurrió ese proceso de aprendizaje. Entonces, cada etapa de ese proceso de condicionamiento, lo que es la adquisición, la extinción y la recuperación espontánea, es sumamente importante porque es donde comprendemos realmente el concepto de aprendizaje. Entonces, eh, aquí vemos más o menos una descripción de lo que hace Pavlov hizo Pavlov, perdón, porque realizó, para explicar ese aprendizaje clásico a través de los perros, para demostrar la validez de su teoría. Por ejemplo, él sonaba una campana antes de ofrecerle comida a los perros. Los perros, ¿qué es lo que hacían? Empezaban a salivar al escuchar la campana sola. Ese experimento es fundamental porque permite comprender el condicionamiento clásico y su impacto en el comportamiento de la persona. ¿Cómo se aplica el condicionamiento clásico? En el aspecto netamente psicológico, tiene aplicaciones en las terapias de las fobias. Eso es para los profesionales de la psicología, de la psiquiatría. En el caso nuestro, en el tema de educación, pues ya les ilustré los ejemplos, cómo trabajar el condicionamiento clásico. Y en educación lo vemos mucho también cuando se busca
la modificación de conductas en los estudiantes a través de el tema de la disciplina. Simplemente que a veces los estímulos no son los apropiados o no hay congruencia con esos estímulos y entonces no se da de manera apropiada y entonces no ocurre esa modificación de conducta que se desea. Entonces, lo que el condicionamiento clásico se utiliza muchas veces es para modificar los comportamientos no deseados, pero también en la parte de la creación de las respuestas emocionales. Esta parte de la creación de las respuestas emocionales, definitivamente en el quehacer educativo, recordar que las emociones forman parte esencial de nosotros como seres humanos. Entonces, obviamente, para un docente que esté empoderado, que esté consciente de la labor que realiza o de cualquier profesional en el campo que sea, debe estar realmente consciente de lo que quiere realizar. Eso lo que va a generar son respuestas emocionales. Y eso lo que va a demostrar a lo largo de este proceso es que hay una relevancia de esta teoría en la vida cotidiana y obviamente en la psicología. La educación es un hecho emocional. Todo lo que hacemos, si tiene, vamos, ese vínculo emocional, recordar que el docente, el primer paso, o el psicopedagogo, el primer paso que debe realizar es esa conexión. El psicopedagogo lo llama rapport. Debe desarrollar ese rapport con la persona que va a impactar, su pacientito, su estudiante. Y el docente definitivamente debe vincular emocionalmente con sus estudiantes para lograr que sus estudiantes aprendan de manera eficaz y donde el clima del aula sea un aula de ganar, ganar, donde todo lo que se realice sea de manera efectiva y sea eficaz para el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, en este taller número 1, vamos a observar el video y vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia o las similitudes entre el condicionamiento clásico de Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner? Skinner es un psicólogo también, estudiante de Pavlov y que le agregó algunas aristas importantes a la teoría del condicionamiento clásico de Pavlov. Por eso es que vemos que aunque eh, el concepto esencial es condicionamiento, uno habla del condicionamiento clásico y otro habla del condicionamiento operante de Skinner. Les invito, estimados participantes, a que observen el video, a que tomen sus anotaciones y compartan en el grupo la diferencia entre condicionamiento operante y condicionamiento clásico. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes? Bien, vamos a compartir un poco las similitudes de la teoría de Pavlov y la de Skinner. Como les decía anteriormente, Pavlov fue el maestro de Skinner. Entonces, ambos enfoques se centran en el concepto de aprendizaje y que el aprendizaje implica que debe haber un cambio de comportamiento para decir que es un hecho real. Ambos utilizan estímulos externos, es decir, ellos son los que colocan esos estímulos para influir entonces en la modificación del comportamiento de la persona al cual le están eh, buscando que haya una modificación de conducta. Además,
Esta parte es esencial en el caso de la psicología conductual porque ellos marcan hitos importantes que explican cómo es la conducta de la persona y cómo se puede realizar modificaciones a las conductas de las personas. Entonces, son aspectos esenciales de la teoría que Skinner y Pavlov tienen en común. Entonces, ¿en qué se diferencian? Número uno, para Pavlov, el aprendizaje se centra en la asociación de los estímulos. Es decir, yo voy repitiendo ese estímulo y va a llegar un momento en que eh, va a haber esa modificación de conducta. Sin embargo, Skinner se enfoca en las consecuencias del comportamiento. Un ejemplo esencial de Skinner lo tenemos cuando nos subimos al auto. Encendemos el auto, lo colocamos en marcha. ¿Qué ocurre? Si yo no me pongo el cinturón, el auto va a tener una campanita que va a repetir el sonido, hasta que yo pueda, hasta que me coloque el cinturón. Allí deja la campanita. Entonces, resulta que, ¿qué es lo que ocurre? El sonido, la repetición de ese sonido es tan molestoso que va a hacer que yo busque rápidamente la colocación del cinturón. Si no hace el sonido, igual va a estar en el tablero del auto una luz que destella constantemente para indicarme que no me he colocado el cinturón. Entonces, eso es un ejemplo de los estímulos que nos habla Skinner en su teoría. Es decir, que, ¿cuál es la consecuencia? La incomodidad. ¿Qué ocurre aplicación en el aula de clases? Ejemplo, cuando se utiliza la economía de fichas. Ese chico que tiene repetidas conductas que no son las más apropiadas, ¿qué va a pasar con la economía de fichas? Ese chico va a ver en la semana que no ha ganado ninguna ficha porque no ha modificado conducta. O cuando tiene una conducta que es la apropiada, se va a dar cuenta que, por ejemplo, el miércoles tuvo una sola ficha. Sin embargo, no se le dice, pero él mismo va a tener esa capacidad de observar y de hacer las comparaciones. Entonces, va a llegar un momento en que él va a escuchar a sus compañeros felices de que lograron todas las fichas, de que toda la semana estuvieron en el tablero, estuvieron con ya sea la pegatina que le pone la maestra, ya sea eh, una carita feliz, sea eh, un trofeo, o sea, lo que utilice la maestra para o el docente para estimular el logro de esa de ese estímulo, del reconocimiento de modificación de ese comportamiento. Entonces, es el mismo chico el que va a ir a esto creando conciencia, autorregulando y va a ir modificando esa conducta. Entonces, Pavlov estudia los comportamientos involuntarios. Sin embargo, Skinner se centra en ese comportamiento voluntario. Por eso era que les decía, esa parte de eh, lo estoy haciendo quizás porque eh, estoy retando, quizás porque ese docente no me agrada como lo hace, o sencillamente por la necesidad que tengo en ese momento de llamar la atención o por situaciones propias de la persona. Entonces, allí Skinner nos dice, ¿sabes qué? Entonces tienes que darle un estímulo para ir modificando ese comportamiento que no es el apropiado. Pavlov utiliza, ¿cuál es el método de Pavlov? Él utiliza esos estímulos condicionados e incondicionados, mientras que Skinner utiliza el concepto de refuerzo, si lo hiciste correcto, y de castigo, si no lo hiciste de manera correcta. Entonces, hay dos conceptos totalmente distintos. Refuerzo-castigo para Skinner, sin embargo, para Pavlov es condicionados e incondicionados. Va a depender del estímulo que les den. Entonces,
Si lo aplicamos en nuestras aulas de clase, generalmente lo que vamos a hacer es esa parte de el refuerzo y el castigo. Sin embargo, más adelante nos vamos a dar cuenta con las teorías, por ejemplo, nos hablan de la parte cognitiva o Gonfenbrenner que nos habla del aspecto social, de que hay muchas situaciones que son aprendidas y que requieren modificación de esa conducta para o refuerzos positivos para que la persona pueda desarrollar esa competencia y poder adaptarse al lugar donde está. Entonces, como vemos, la educación es un proceso permanente que impacta a la persona y que definitivamente va a determinar muchas veces el éxito. No solamente hablamos de la parte cognitiva, sino también estamos hablando del desarrollo de la persona como ser integral. Bien, entonces, el cognitivismo son esas teorías que tratan de explicar cómo aprende la persona. Hay representantes esenciales del cognitivismo. El cognitivismo eh, está vinculado actualmente con todo el tema que nos habla de el cerebro, cómo estimular el cerebro, cómo estimular el aprendizaje, el tema de la neuroplasticidad. Entonces, ¿quiénes son estos señores que nos hablan sobre el cognitivismo? ¿Quiénes nos explican cómo el estudiante aprende o qué estrategias utilizar para que nuestros estudiantes aprendan? Aquí está el señor Lev Vygotsky. Él es ruso y él sostenía su teoría que los niños desarrollan un aprendizaje mediante la interacción social, es decir, que los niños deben, las estrategias que diseñe el docente deben tener esa parte de interacción entre pares para lograr que el chico aprenda. La parte social es fundamental. Él nos habla dos eh, conceptos esenciales que ayudan o nos sientan las bases también para la atención de la diversidad, la integración de esos chicos con alguna dificultad de aprendizaje o con algún tema de necesidad educativa especial, como el docente puede llevar a ese chico de donde está a donde deseamos que llegue a través del concepto de zona de desarrollo próximo. O él también nos habla de ese trabajo entre compañeros, lo que se lleva el concepto de andamiaje. En el caso de Howard Gardner, eh, él nos da un pantallazo totalmente distinto y nos dice, ¿sabes qué? La inteligencia, como la hemos visto hasta el momento, lo hemos enfocado de manera incorrecta. El desarrollar o el aplicar pruebas de conocimiento o para medir el coeficiente intelectual de la persona no está siendo realmente justa con todos, porque todos tenemos esa capacidad de aprender y todos tenemos diversos tipos de aprendizaje. Si tenemos diferentes formas de aprender, entonces, por lo tanto, las inteligencias son múltiples, son variadas y va a depender de cada persona. También nos dice, ¿sabes qué? También se puede entrenar el cerebro para ir llevando a la persona al desarrollo de diversas inteligencias. Es decir, que ese concepto que se tenía de inteligencia cae frente a la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Entonces, también es una forma de respeto a la diversidad, es una forma de ese concepto de inclusión dentro del concepto educativo, darle esa fortaleza o ese enfoque que realmente necesita en un siglo XXI
donde las tecnologías y el conocimiento está solamente con apretar un botón. Sin embargo, el desarrollo de otras competencias, otras habilidades, pues son necesarias para la vida en el contexto social donde nos desempeñemos. En el caso del señor Jean Piaget, pues Jean Piaget eh, es ampliamente reconocido con su teoría cognitivista. Él nos habla sobre los diferentes estadios. Entonces, para él, el niño va a alcanzar el máximo desarrollo mental a través de las diferentes etapas. Estas etapas se le llaman estadios y cada estadio debe tener diversos estímulos de acuerdo a la maduración de la persona. Si, por ejemplo, sabemos que los niños en la primera infancia aprenden a través del juego, por lo tanto, esa parte cognitiva, ese estímulo cognitivo debe estar vinculado con esa forma en que la persona aprende. Entonces, cuando se transgreden esas diferentes etapas y buscamos estrategias distintas, lo que realmente vamos muchas veces a lograr es que sencillamente el estudiante, esa parte de aprendizaje no se dé de manera significativa y por lo tanto, pasado el tiempo no hay una modificación de conducta. En el caso de Jerome Brunner, está relacionado más que todo con el tema de la adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje es esencial para el desarrollo cognitivo de la persona. Entonces, por eso juega un rol importante reconocer cómo se adquiere el lenguaje, qué estrategia utilizar para desarrollar el lenguaje en las personas y que realmente el lenguaje está estrictamente vinculado con el aprendizaje, no solamente en la parte del desarrollo cognitivo, sino con el aprendizaje desde el punto de vista social. O sea, todos los seres humanos necesitamos el lenguaje para poder comunicarnos, para poder compartir nuestras ideas y para poder desarrollarnos en el campo laboral que dispongamos. Entonces, el cognitivismo, como les había hablado, les mencioné los 4 representantes esenciales del cognitivismo, lo que hacen es explicarnos que estas teorías se centran en el desarrollo o comprensión de los procesos mentales necesarios para la adquisición de el conocimiento del aprendizaje. Y el conductismo lo que hace es interesarse en la forma en cómo las personas procesan esa información, cómo la almacenan, cómo queda alojada en la memoria y cómo se recupera. Es decir, cómo eso que yo aprendí puedo traerlo y aplicarlo a la vida diaria. Entonces, este enfoque es esencial para comprender la relevancia que tiene el aprendizaje en la educación actual, en la educación moderna. Bien, entonces, ¿cuáles son los conceptos claves del cognitivismo? Hay 3 aspectos esenciales. El primero es la atención. Para que haya aprendizaje, lo primero que hay que captar en la persona es la atención. Luego se da la memoria. Ellos nos hablan de la memoria a corto plazo, que sería la memoria de trabajo, y nos hablan de la memoria a largo plazo, que sería ese aprendizaje significativo. Entonces, esos elementos son esenciales para entender desde el enfoque cognitivista cómo los estudiantes que tenemos en nuestras manos van a adquirir el conocimiento
y cómo esos conocimientos adquiridos se van a aplicar en nuevos conocimientos en su vida diaria y en su vida académica. Entonces, por eso es sumamente importante los conceptos del cognitivismo, porque además de que ellos nos hablan de esos conceptos, ellos nos explican cómo lograr, por ejemplo, captar la atención del chico en situación de aprendizaje, cómo estimular esa memoria de trabajo, esa memoria a corto plazo, esa memoria y que ese vaya a la memoria a largo plazo y cómo ese aprendizaje que se adquirió tiene un significado nuevo, cómo ese estudiante ese concepto le ve utilidad a ese concepto nuevo que aprendió y cómo vincula eso con su vida diaria. Bien, ¿cuáles son los componentes del cognitivismo? La percepción, esa percepción es esa información que yo recibo. Esa información recibida yo la hago a través de los diferentes, la parte de la estimulación sensorial. Es decir, lo puedo hacer a través de la vista, a través de los diferentes sentidos. La vista, el tacto, la audición. Y cuanto más estímulos reciba para recibir esa información, eso va a lograr que ese estímulo que yo recibí se pueda alojar, perdón, en mi memoria a corto plazo, que sería mi memoria de trabajo, pero llevarlo a la memoria a largo plazo. Es decir, que si yo recibí ese estímulo, esa percepción de ese estímulo fue eficaz, yo, ese conocimiento va a permanecer en mí y en el momento que yo lo necesite, lo voy a evocar de manera natural. Además de eso, el percibir a través de los diferentes sentidos, esos, esos estímulos, lo que va a permitir también es vincular esto que estoy recibiendo, esta información que estoy recibiendo, con hechos de la vida real. Y se dirán ustedes, ¿y cómo se hace? Ejemplo, si yo voy a introducir una clase de los medios de comunicación, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer? Quizás puedo trabajar una canción con los medios de comunicación, que evoquen los medios de comunicación. Puedo tener una imagen sobre los diferentes medios de comunicación o podemos hacer también un juego de a jugar al periodista donde cada uno hace un trabajo. Entonces, qué es lo que hacemos? Estamos estimulando los diferentes sentidos al chico. ¿Y eso qué va a hacer? Oye, que el chico va a recordar quizás alguna situación que ha vivido, que ha visto, y ahí empieza ese estímulo, no solamente del lenguaje, sino también estamos llevando al chico al razonamiento. Entonces, estos trabajos, estos conceptos, ¿qué es lo que nos llevan? A darnos cuenta de que la percepción, la memoria y el razonamiento no está desvinculado. O sea, todo se trabaja de manera integral. Entonces, es allí donde esos componentes del cognitivismo tienen un sentido práctico para el docente, para que lograr estimular en sus chicos el interés por el conocimiento, pero además de eso, les lleva a la parte de la solución de problemas. Es decir, que el chico lo llevamos del nivel esencial a el aspecto más importante del aprendizaje, que es la solución de problemas. Entonces, comprender esos componentes es esencial en el diseño de estrategias educativas efectivas en el caso del docente. En el caso del psicopedagogo,
es esa parte de el diseñar un plan remedial que le permita llevar al chico hacia el desarrollo de esas habilidades o esas competencias que necesita para poder insertarse de manera efectiva en el grado en el sistema educativo y responder a las necesidades del nivel donde se encuentra. Entonces, como nos damos cuenta, si utilizamos siempre estrategias, esos componentes del cognitivismo vinculadas desde el desarrollo del chico, desde el estadio donde está, lo vinculamos con esa parte de la vivencia diaria y que trabajamos también esa parte de colaboración en equipo, vamos a llevarlo también a esa parte de el razonamiento y esa valoración que le da la persona. Al final, lo que le estamos creando al estudiante es esa capacidad de raciocinio y de solución de problemas, que es lo esencial del aprendizaje. Entonces, en el aprendizaje, los procesos cognitivos son fundamentales. En el tema de la atención, incluye la percepción, que lo hago a través de los diferentes sentidos. Ese estímulo sensorial que yo recibo, lo que va a provocar es atención, o sea, mi cerebro va a recibir el estímulo suficiente para recibir la atención que necesito. Esa atención, ¿por qué es necesaria y fundamental? Porque allí es donde yo voy a adquirir esos conocimientos, pero también está íntimamente vinculado al aspecto del lenguaje. Y eso, al final, lo que me va a llevar es a la memoria, eso que yo percibí a través de los diferentes sentidos que fijó mi atención y que yo pude evocar mi punto de vista, pude participar de manera efectiva, eso a través del lenguaje. Eso lo que me va a llevar esos tres aspectos es a mi memoria a largo plazo, perdón. Y es lo que se llama la metacognición. Entonces, estos procesos son sumamente importantes porque llevan al estudiante a la reflexión. Es decir, ya no estamos creando personas o no estamos formando personas memorísticas, sino que estamos llevando a la persona a que ese conocimiento que adquirió lo pueda llevar para la resolución de problemas. Entonces ya estamos creando, estamos formando a un individuo que va a tener una visión totalmente social, una visión totalmente distinta, donde desarrolla no solamente factores como la resiliencia, sino que también desarrolla aspectos como la empatía, necesario en un mundo totalmente cambiante y donde ya ese aspecto de eh, aprenderse una lección y responder raya, 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 no es tan necesaria cuando en realidad lo que necesitamos son personas eh, empáticas, personas resilientes que sean capaces de sobreponerse a cualquier situación que vivan, pero que también sean agentes de cambio en el lugar donde están, donde respeten a cada uno y sientan que son parte de la solución de cualquier situación que se dé en el entorno donde está y donde también esa persona sea capaz de darse cuenta que es ciudadano del mundo y de lo que haga trasciende no solamente, por ejemplo, lo que le haga al ambiente, va a trascender no solamente al lugar donde está, sino que va a afectar a todo un planeta. Entonces, cuando realmente la educación vaya o encaminemos todos los aspectos educativos que abordamos, vayan hacia
el, la resolución de problemas y que el estudiante aprenda a resolver sus propios problemas, pues eso les va a ayudar definitivamente a tener una visión completamente distinta de su rol dentro de la sociedad donde se desenvuelva. Entonces, para la educación, definitivamente el cognitivismo es esencial porque los métodos de enseñanza que el cognitivismo propone son, número uno, esa parte del pensamiento crítico. Es decir, yo soy capaz de, si es cierto lo que me dice, pero yo soy capaz de eso traspolarlo a la vida y darte mi punto de vista y capaz de transformar la situación que se está dando. También es esa parte de lograr que el estudiante sea autónomo. Cuando un estudiante es autónomo, va a ser un estudiante definitivamente muy exitoso. Entonces, porque los va a preparar para los desafíos del mundo actual. Recordar que vivimos en un tiempo tan cambiante y donde la tecnología, los cambios que se dan a nivel tecnológico ya no son de meses, ya no son de días, ya son de horas. Entonces, por lo tanto, lo que para el chico, el niño en este momento está enfrentando, quizás en 10 años esté totalmente distinto. Entonces, estamos en la escuela preparando con unos conceptos, sin embargo, el chico cuando se enfrenta a la realidad, a los desafíos del mundo, no tiene esas herramientas necesarias. Entonces, por eso es importante el cognitivismo, porque fomenta dos aspectos esenciales, el pensamiento crítico y la autonomía, fundamentales para el éxito en la sociedad en que vivimos. Bien, los estadios cognitivos, según Jean Piaget, van desde la etapa preoperatoria, etapa operatoria y la etapa eh, formal, ajá, y la etapa formal. Es decir, el niño en las primeras etapas de la vida, el niño aprende a través del juego. Cuando el chico hasta aproximadamente 8 o 9 años, va a depender también del nivel de maduración de cada uno. Cada chico madura de manera distinta. Cuando el chico llega de 8 a 10, 11 años aproximadamente, ya el chico es capaz de comprender algunos conceptos y va preparándose para eh, la etapa de los 12 a los aproximadamente 18, 19 años, donde ya el chico es capaz de comprender conceptos abstractos. Ahora es importante en el tema de la teoría de Jean Piaget, como les dije anteriormente, aunque usted diga, oye, pero si es que en el estadio ya este chico está en la etapa de las operaciones formales, pero necesita, porque necesita todavía de tener, ver los objetos o necesita que se le explique un poco más y se supone que ya él debe tener la maduración suficiente para comprender conceptos abstractos. Recordar que cada persona madura de manera distinta y cada persona percibe la situación de manera distinta. Entonces, no está de más utilizar diferentes estrategias para que la información le llegue. Entonces, por eso es que se habla de la invasión de todos los canales sensoriales, porque eso le da lo que llamamos la atención a la diversidad. Ahí estamos respetando los ritmos y los estilos de aprendizaje. Y además de, pero dirán ustedes, dirían, clásicamente pensaríamos, oye, pero ¿qué sentido tiene entonces si se supone que ya esa persona debe tener esas competencias? Entonces, no hemos desaprendido el hecho de que como somos seres distintos, individuales, necesitamos diferentes estímulos. Y está bien comprender al, al otro, está bien ponerse en el lugar del otro. Y si la persona lo necesita,
aunque la teoría como tal me diga eso, si la persona lo necesita, eso es lo que se llama el tema de la, vinculado al tema de la neuroplasticidad. Y está bien que todos aprendan de diferentes maneras y darle lo que la persona necesita en el momento que lo necesita. Entonces, en resumen, el cognitivismo lo que nos ofrece es un marco valioso para entender entonces cómo aprendemos. Su énfasis está sobre todo en esos procesos mentales de la percepción, de la atención, de la memoria. Y eso importa, y es, allí sí es esencial que le da el cognitivismo, la teoría cognitivista, le dan importancia al contexto educativo. Es decir, que se resalta esa necesidad de que esas estrategias de enseñanza se adapten a la persona. ¿Para qué? Para maximizar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ya ahí el concepto de adaptación. O sea, más que adaptación es contextualización, ¿no? Y respeto de las diferencias individuales. Entonces, cuando hablamos de constructivismo, nos habla más que todo, vamos a hacer un breve recorderis del tema del constructivismo. El constructivismo fue una corriente que tuvo mucha aceptación para los años de 1990, por allí, y donde en Panamá eh, se cometió, vamos a decirle, tratar de que el enfoque constructivista fuese la estrategia per se de todos los docentes que en ese momento trabajaban en primaria, sobre todo los primeros grados, en el proceso de la escritura. Hecho que realmente, si lo vemos desde el enfoque de la diversidad, iba a representar pues una dificultad porque todos no iban a responder a los enfoques per se del constructivismo. Entonces, ¿quiénes son los principales representantes del constructivismo? Tenemos a Jean Piaget. Jean Piaget en el enfoque de la teoría genética o la parte del desarrollo cognitivo, donde él habla, ¿no?, de los estadios y cómo cada uno aprende dependiendo del estadio. En la parte de Vygotsky, en la teoría sociocultural, donde él enfocaba el constructivismo social, es decir, que él hablaba que el aprendizaje es un constructo de situaciones, de relaciones interpersonales, de vínculo entre los estudiantes y que es mucho más fácil que el estudiante trabajando con sus pares adquiera el conocimiento que trabajando de manera individual. En la parte de Jerome Brunner, él nos habla del tema del andamiaje. El andamiaje son aquellas estrategias que se utilizan o el apoyo que el chico necesita de sus pares, de un chico que tenga mayor capacidad eh, en el desarrollo de su clase con aquel chico que presenta pues alguna dificultad. Ese chico se puede convertir en ese andamiaje para ayudar a su compañero a salir adelante. Un ejemplo de eso también puede ser la parte de la interacción social y el desarrollo del lenguaje. En el caso de David Ausubel, es la parte del aprendizaje de la parte de la expresión verbal y cómo ese aprendizaje es significativo si se utilizan los términos y los estímulos apropiados para la interacción de la persona. Entonces, esto va mucho relacionado con el tema de la motivación. El constructivismo habla sobre todo de eso, ¿no? De que el estudiante debe ser muy activo en la construcción de su conocimiento. Entonces, ¿cómo va a ser esa construcción del conocimiento? Tiene que ser definitivamente a través de la interacción con sus compañeros, el trabajo grupal, que llamamos nosotros, el trabajo en equipo. Y
Además de eso, que ese trabajo en equipo sea significativo, es decir, las experiencias, lo que llamamos las experiencias de aprendizaje sean significativas. ¿Eso qué es lo que permite al estudiante? Oye, desarrollar habilidades críticas y reflexivas, lo que lo convierte en un enfoque relevante para la educación actual. Ahora es necesario saber que una metodología per se o un enfoque per se no es la que, según nos habla, por ejemplo, el desarrollo, las neurociencias y toda esa parte de eh, qué función tiene cada una de las partes del cerebro y cómo estimular cada una de las partes del cerebro, per se no es el constructivismo o el cognitivismo, sino que es eh, un conjunto de todos esos aspectos que pueden llevar a el estudiante al aprendizaje. Sabemos que la interacción social sí es fundamental, es esencial para todo lo que el chico desarrolle, pero que esas interacciones también deben llevar una serie de situaciones que debe dominar el docente para que ese, esa experiencia y esa interacción sea de manera positiva y sea realmente una experiencia de aprendizaje significativa. Entonces, ¿cuáles son esos componentes del constructivismo? Lo primero es la parte de la experiencia previa, es decir, qué trae el estudiante, qué conoce, qué sabe. También hay que reconocer la importancia del contexto social donde se desarrolla el quehacer educativo. Es decir, que usted no puede llevar, por ejemplo, eh, vamos a decir, usted va a hablar sobre los medios de transporte y va a empezar hablando sobre el metro y usted está trabajando en la comarca donde ellos, el principal medio de transporte son las chivas que llevan a las personas, que transportan a las personas. Entonces, usted tiene que empezar desde la experiencia que tiene el chico sobre el contexto que tiene el chico y posteriormente puede llevarlo a, hacia el tema del metro porque es una realidad latente, pero tiene que partir de la experiencia previa. O sea, eso es fundamental porque eso es la creación del vínculo de lo que yo tengo con lo nuevo que voy a adquirir. Entonces, eso lo que hace es que el aprendizaje sea realmente un aprendizaje activo, porque el estudiante está construyendo su aprendizaje a partir de su experiencia. Y además de eso, también le está dando una valoración y se fomenta que haya una comprensión realmente profunda de la realidad. Y eso lo que va a hacer es que ese concepto definitivamente va a ser duradero. Por ejemplo, un niño le podría decir, sí, el metro, pero maestro, aquí no van a hacer nunca un metro. Entonces allí usted pudiera de una vez usted abordar, oye, pero también miren que se está hablando, que se va a construir un tren, que no sé qué. Entonces se dan cuenta cómo se va llevando el chico al análisis y al vínculo de lo que estamos trabajando con la realidad. Y vamos buscando en el chico todas esas valoraciones, esa, su punto de vista. Estamos también estimulando el lenguaje, estamos propiciando un ambiente donde hay respeto por los distintos puntos de vista, estamos creando realmente eh, redes de aprendizaje y aprendizaje significativo. Entonces, eso se puede dar. Esas redes son esenciales porque enseñamos no solamente contenido, sino desarrollamos competencias para la vida. En el constructivismo también hay un proceso de condicionamiento. Entonces, es esa parte
de que se utilizan los refuerzos cuando, ¿cómo se utiliza un refuerzo positivo en el aula? Cuando usted está dando usted está trabajando una lección, está trabajando en equipo y los chicos están haciendo el trabajo de acuerdo a la situación. Oye, no tienen que ser regalos, se puede hacer el reconocimiento de la persona a través de un aplauso, a través de motivadores como el tablero de comunicaciones que usted tenga allí y le coloca a ese equipo eh, una estrella porque lo está haciendo muy bien. Y también esa parte de esa consecuencia, o sea, si no, pero ese refuerzo se puede dar cuando nosotros establecemos para todo lo que se hace en el desarrollo de la tarea docente. Debe haber normas claras, normas específicas de lo que usted quiere lograr con sus chicos. Le dice qué es lo que usted quiere lograr para que ellos tengan claro hacia dónde van y no transgreda tampoco usted como facilitador del proceso esa regla, porque entonces lo que va a causar es confusión. Entonces se dan cuenta que es un proceso guiado, pero también es un proceso que debe ser planificado antes. No se puede improvisar porque el hecho educativo entonces no va a tener la relevancia ni la pertinencia que deseábamos en el estudiante. Entonces, obviamente también hay consecuencias. Esas consecuencias no necesariamente tienen que ser punitivas, también son consecuencias eh, a corto, mediano y largo plazo. También puede ser el reconocimiento. La idea es, más que todo, ese refuerzo y esas consecuencias son la parte del día del aprendizaje. Entonces, muchas veces esas consecuencias son aspectos positivos, por lo menos el reconocimiento de ese trabajo, el colocar ese esfuerzo, ese trabajo que el chico realizó puede ser colocado en un lugar visible o puede ser un reconocimiento en un tablero. Se puede tener un tablero de reconocimiento por labor realizada, por decirle algo. Para el chico, eh, ver su nombre o ver su equipo colocado en ese tablero de reconocimiento implica eh, un éxito. Entonces, es cuestión solamente de saber utilizar las estrategias de manera efectiva. Entonces, eso lo que lleva es a que los estudiantes modifiquen sus comportamientos, cambien sus actitudes, pero también ese ambiente de aprendizaje es mucho más efectivo. Entonces, les he dado algunos tips importantes. Debemos darle al chico normas claras, saber qué espero, hablar con un vocabulario apropiado, pero que sea comprensible por el estudiante. Y reconocer a las personas sus logros es esencial. Y eso va desde el niño de preescolar hasta el adulto en un trabajo. Cuando el adulto siente que es reconocido, que es valorado, obviamente su nivel de rendimiento va a ser mucho más efectivo. Lo mismo pasa con los chicos. Cuando se valora el trabajo que hacen, cuando ese docente les hace visible, ese ambiente de aprendizaje es mucho más efectivo, un ambiente de aprendizaje motivador. Y la motivación es fundamental para el desarrollo de todo lo que nosotros hagamos. Entonces, el constructivismo es muy relevante actualmente por los tres aspectos, el pensamiento crítico, la colaboración y la creatividad. Estas habilidades esenciales para el mundo en que vivimos. Definitivamente, los estudiantes deben adaptarse a una serie de situaciones en un mundo cada vez más cambiante, pero también donde al chico se le presentan una serie de problemas, no solamente a nivel del aula de clases, de relaciones interpersonales, sino que a nivel familiar. Entonces, cuando el chico aprende realmente a resolver problemas, estamos creando una persona fuerte,
una persona resiliente y que va a poder adaptarse a un mundo en constante cambio. Tenemos muchas situaciones post pandemia con referencia al tema de las emociones, el manejo emocional. Hay muchas situaciones de depresión. Entonces, vemos muchos enfoques que dicen, no, lo que pasa es que en mi tiempo solo arreglaba la chancleta, lo arreglaba la correa, pero en tiempos anteriores los chicos no tenían tantos estímulos y tantas situaciones que tienen actualmente. El chico, niños muy pequeños, tienen acceso a información que no es la apropiada para su edad. La familia ya no es esa mamá que se queda en la casa cuidando a sus hijos, la mamá tiene que trabajar porque eso forma parte de la situación social que vivimos. Ya las mamás tienen que trabajar, los papás deben trabajar porque hay que pagar todos los servicios. Entonces, frente a esa situación, hay que enseñarle entonces a los estudiantes, a colaborar con los estudiantes en ese desarrollo de competencias emocionales. Y eso se hace definitivamente a través de la convivencia con sus pares, a través de la guía de normas eh, de normas claras de lo que se quiere, de lo que se espera y de los estímulos. Entonces, sí, la escuela juega un rol importante. No es que la escuela, los valores se forman en casa, es cierto, pero la escuela refuerza esos valores. Cuando no trabajamos esa parte que nos corresponde como escuela porque nos preocupamos mucho por la parte solamente de los contenidos y nos olvidamos de la persona, entonces creamos una ruptura entre la escuela y la sociedad. Y no debe haber ruptura, debe haber una colaboración armónica porque estamos trabajando a la persona desde el enfoque integral. ¿Cuáles son los desafíos del constructivismo? Eh, el tema principal es el tema de la diversidad y la atención a la diversidad incluye no solamente recordar incluye estudiantes con alguna necesidad educativa especial, sino estamos también hablando de, ejemplo, chicos migrantes, personas de diferentes etnias, eh, situaciones con lenguaje, o sea, una cantidad de situaciones. Entonces, el constructivismo, eh, ese, esa parte es la que muchas veces pues no responde a esas diferencias individuales, pero si el docente está formado de una manera holística, el docente va a buscar estrategias que le permitan eh, diseñar desde el enfoque de la atención a la diversidad, es decir, utilizando algunos aspectos que nos hablan en las neurociencias de cómo estimular el aprendizaje o qué debe hacer desde el enfoque de la neurodidáctica, qué hacer para estimular el aprendizaje en los estudiantes. Eso es lo que nos va a permitir entonces atender la necesidad de todos los estudiantes. Entonces, definitivamente cuando el enfoque tuvo quizás, vamos a verlo desde, no me gusta utilizar la palabra fracaso, pero tuvo deficiencias, eh, pudiese hacerse una investigación y si realmente fue el método o fue la calidad de la formación docente la que no permitió que se llegara a eh, un desarrollo efectivo de esas estrategias y la implementación de ese método en el contexto actual. Entonces, Bandura juega un rol importante en su teoría, donde él nos habla de el aprendizaje social. Eh, y nos habla sobre la autoeficacia, es decir, que él dice, Bandura hizo un experimento que es muy reconocido y se habla sobre el muñeco bobo, donde él exponía un grupo de niños a
aspectos de violencia vista a través de la televisión y donde los niños reproducían esas conductas que habían observado. Y ocurría también un fenómeno curioso, que más respondían, si lo veía desde el punto de vista de género, más respondían a aspectos de violencia los niños que las niñas. Entonces, en esa teoría, lo que Bandura propone es que los niños, las personas, aprenden observando a otras personas y que definitivamente la parte de las creencias sobre la habilidad que la persona tiene va a influir en su comportamiento. Entonces, comprender esta parte es importante en el proceso educativo. ¿Por qué? Porque allí vemos entonces que el docente también es una parte de modelo para el niño, sobre todo los niños en grados muy bajos, y que también esa parte del entorno donde vive el niño va muchas veces a determinar ese tipo de conducta dentro del aula de clase. Importante resaltar también que si el maestro se convierte en esa persona que estimula, eh, que es inclusivo, que en su lenguaje no solo verbal, sino corporal, que ven sus estudiantes, es una persona de, que crea un ambiente positivo, definitivamente. Ese proceso educativo, ese ambiente en esa aula va a ser proactivo y va a permitir que los chicos se desarrollen de manera óptima. Lo mismo ocurre con efectos contrarios. Es un llamado también esa parte del docente, ¿no? Porque muchas veces traemos muchos conceptos, muchas creencias, y no hablo de la parte de la fe, sino esa parte de como docente. Si yo estoy trabajando, un ejemplo, si yo estoy trabajando en un área roja, yo debo ser una persona muy estricta, muy autoritaria, porque no van a hacer lo que a ellos les da la gana y yo no voy a permitir que me agredan. Y soy una persona agresiva con el padre de familia, con los estudiantes, porque no voy a permitir, voy a colocar esa barrera para que nadie me agreda. Entonces, ya esas son creencias que tengo yo, que traigo de mi niñez por alguna razón y que va a influir en ese proceso educativo. Sin embargo, si yo soy una persona que como docente yo sé que tengo esa posibilidad de cambiar la situación, quizás mi aula se convierta en ese espacio donde los chicos puedan convivir de manera efectiva, donde se utilice un lenguaje apropiado, donde los chicos se sientan en paz, se sientan acogidos, se sientan valorados, ese ambiente, ese proceso educativo va a ser efectivo. Entonces, el docente juega un rol importante en esa parte de mostrar el comportamiento, el modelado. Él va a ser ejemplo y es importante, muy importante, que cuando se llegue a la práctica pedagógica se consideren esos aspectos. Lo mismo ocurre con los docentes en áreas de difícil acceso. Y no es que es la teoría, es que yo tuve la experiencia de trabajar en difícil acceso y muchas veces las personas llevan ideas preconcebidas sobre las personas de difícil acceso. Cuando llegas allá te das cuenta que son eh, eh, personas que quizás muchas veces se les negó por la distancia, por situación de etnia, eh, el acceso a muchas eh, a muchos, por ejemplo, una educación de calidad a la cual ellos tenían derecho, un acceso a la salud de calidad a la cual tienen acceso como ciudadanos panameños. Entonces, es esa parte de no llevar ideas preconcebidas y convertirse en agente de cambio en el lugar donde está. Entonces, eso lo que va a hacer es que primero los estudiantes van a sentirse que ese proceso educativo tiene un,
una forma o es un medio para que yo pueda, oye, como mi maestro, eh, ser totalmente distinto. Si es cierto, tengo derecho, quizás yo desaprendo algunas situaciones o quizás yo llevo esa información a mi casa y allí se va convirtiendo en agente de cambio. Son aspectos importantes que el docente no puede dejar de lado. Es un llamado más que todo al docente porque el clima del aula, la mayor parte del tiempo es el docente quien lo dispone y va a depender mucho de su creencia. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos claves que nos ofrece Bandura en su teoría? El aprendizaje observacional, que es a través de la observación y no muchas veces de lo que digo, sino de lo que hago. Por eso es importante, les hablaba sobre el lenguaje corporal, la parte de la modelación, quién es el modelo. En el caso de los pequeños, el maestro, el ambiente del colegio y la parte de la autoeficacia, o sea, qué tan capaz soy yo de realizar X o Y situación. Si me haces eh, sentir, me permites creer en mí, yo soy capaz de hacer cambios significativos, pero eso se hace en un proceso de acompañamiento. Bandura argumenta que el aprendizaje no solamente ocurre a través de esa experiencia directa de la persona, sino que a través de la observación de los otros, lo cual es vital en la educación. Los niños que nosotros recibimos en los primeros niveles, definitivamente, ellos traen un aprendizaje de eh, su primera escuela, que es su hogar. Entonces, todo lo que el chico trae, muchas veces esas conductas inapropiadas o ese lenguaje inapropiado, es consecuencia de lo que recibió en las personas que estaban en su círculo más cercano, que son los padres o tutores, los familiares cercanos. Luego, cuando entran a la escuela, pues van a influir otros factores. Pero en los primeros, en preescolar, más que todo es lo que traen de casa. Entonces, es importante que cuando se hacen temas de modificación de conducta o llamados a cambios de conducta, eh, se ataque la conducta, no se ataque al niño, no se ataque a la persona, porque muchas veces tendemos a atacar a la persona sin darnos cuenta que esa conducta de la persona es consecuencia de ese niño, es consecuencia de un adulto que influyó en ese tipo de conducta. Entonces, los principales componentes en la teoría son la atención, la retención, la reproducción y aspecto esencial, la motivación. La atención, retención y reproducción es lo mismo aspectos que son necesarios para el tema de aprendizaje y se relaciona mucho con las teorías cognitivistas. O sea, quizás le cambia un poco algunas palabras, si lo vemos desde el enfoque sinónimo, son sinónimas. Entonces, la motivación es esencial en todo lo que hagamos, todos los aspectos de la vida. Entonces, son esenciales para que el aprendizaje observacional sea efectivo. Cada componente juega un papel crucial en la forma en que los estudiantes adquieren el conocimiento y aplican el conocimiento. Cuando el maestro llega feliz al aula, cuando el maestro está motivado, cuando crea su primera actividad, es una actividad de acción, de movimiento o de relajación, según la condición de los chicos. ¿Qué es lo que va a hacer? Él está preparando ese cerebro para el aprendizaje, él está preparando para la atención, para ver qué trae, eh, para que sea innovador. Pero si se convierte en algo monótono, algo que no llame la atención, algo que eh, realmente no se vincule lo que el chico conoce con lo nuevo que yo traigo, pues definitivamente atención y retención va a ser muy complicado. Entonces, si la reproducción no va vinculado con eh, la realidad que yo traigo, pues definitivamente motivación por ese aprendizaje no hay. Entonces, es un llamado más que todo a ver la práctica
docente, cómo se diseñan esas estrategias para que los estudiantes adquieran un conocimiento y ese conocimiento sea aplicado en su vida diaria, en modificación de conducta. Allí entonces definitivamente hemos logrado el aprendizaje significativo. Entonces, la autoeficacia es fundamental, porque es esa parte de inculcarle al niño, de enseñarle al niño, de mostrarle al niño, hacerle creer al niño, al joven, al adulto, que es capaz de realizar tareas específicas, o sea, es creerle, hacerle sentir a la persona que es capaz de desarrollar cualquier actividad. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Esa autoeficacia, cuando el chico, oye, ay, yo soy valorado, es como, no sé si ustedes han visto la imagen del gato y el león. El gato se está mirando al espejo y se ve como el león. Cuando nosotros hacemos creer a esa persona, a ese niño que es capaz de romper barreras, que es capaz de enfrentar cualquier situación, cuando le celebramos ese aprendizaje, ¿qué es lo que va a hacer? Ese niño va a estar estimulado por el aprendizaje, ese niño va a estar feliz de ir todos los días a clase, porque su rendimiento académico se va a ver mucho más elevado y no importa los desafíos que enfrente, el chico va a desarrollar ese factor resiliente que es capaz de enfrentar ese desafío. Entonces, la autoeficacia es fundamental en el aprendizaje y por eso les hablo tanto de esa responsabilidad que tiene el docente con esas personas que tiene en su mano. Eh, Antes de hablarles ni siquiera de vocación, les hablaría de profesionalismo. O sea, hay que ser muy profesional, eh, estar siempre en la búsqueda del conocimiento, no quedarse solo con lo que recibí en mi formación en la universidad, sino que yo tengo que estar en constante actualización porque hacia allá vale la educación. Tiene que ir de la mano con los cambios sociales que se están dando. Si no, por lo tanto, yo me voy a quedar rezagado, voy a desarrollar una brecha, voy a tener una brecha con estos chicos que me vienen y entonces, obviamente, esa autoeficacia, ¿cómo la voy a estimular? Si ni yo como persona, como profesional, estoy trabajando en mi autoeficacia, porque ya cuando somos adultos, ya tenemos esa capacidad eh, de maduración y de comprender situaciones que el niño y el adolescente, que todavía está en ese periodo de crecimiento y desarrollo, no ha desarrollado, sino se dice que esta parte prefrontal de nuestro cerebro se termina de desarrollar a los 25 años, esta parte que nos lleva a la toma de decisiones apropiadas. Entonces, por eso es importantísimo el docente y el empoderamiento de su rol. Entonces, la teoría de Bandura definitivamente se desarrolla, como les dije, en la educación, en la psicología, en la formación profesional. Los docentes deben utilizar técnicas de modelación para fomentar un ambiente positivo. Ese ambiente positivo de aprendizaje obviamente va a fomentar y a mejorar la participación y desde luego el rendimiento de sus estudiantes. Entonces, a veces cuando vemos a un docente empoderado de su rol que utiliza metodologías activas, participativas, estimula de manera efectiva a sus estudiantes, pues decir, oye, pero ese maestro no tiene fracaso. ¿Y porque ese profesor no tiene fracaso? Debe ser que le regala la nota a los estudiantes, pero no somos capaces de ver más allá, de buscar qué hay, qué estrategias está utilizando para mejorar el rendimiento y la motivación de sus estudiantes. En conclusión, la teoría de Bandura lo que hace es proporcionarnos herramientas valiosas para que podamos entender el aprendizaje en el contexto educativo. El enfoque en la observación y la autoeficacia definitivamente va a cambiar, transforma la manera en la que se enseña, pero también transforma la manera en que se aprende. ¿Qué es lo que promueve esta teoría? Oye, un aprendizaje mucho más efectivo porque está vinculando
pero además ese va a ser un aprendizaje verdadero, duradero, que se vincula con el desarrollo de habilidades blandas. Bien, vamos a observar la imagen. ¿Qué principios utiliza eh, la docente para diseñar sus clases? Si observamos la imagen, nos damos cuenta, primero, que se está utilizando un aprendizaje, un enfoque desde el socioconstructivismo. Además de eso, hay un enfoque de diversidad, donde los chicos aprenden en pares, donde los chicos comparten, donde hay alegría, el aprendizaje con alegría, que es lo que va a llevar un sentido de autoeficacia, de autoeficiencia. Entonces, luchemos por tener más aulas participativas, más aulas donde el andamiaje sea importante, donde ese docente se convierta en mediador de ese proceso de aprendizaje y donde el descubrir cosas nuevas motive a los chicos hacia la búsqueda del conocimiento, pero también esa parte donde el docente sea consciente de que debe estar en constante actualización para eh, que responda de manera efectiva a la pregunta que siempre les formulo: ¿cómo lograr que mis estudiantes aprendan? Entonces, mis estimados participantes, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias eh, por este primer encuentro. Les animo a que lean las lecturas que propone la plataforma, investiguen en nuestra biblioteca virtual, realicen las tareas y las pruebas. Por favor, no realicen todas las pruebas, sino que trabajen a medida que vamos trabajando las eh, prácticas, vamos dando la clase, van a desarrollar su prueba escrita y van a desarrollar el taller. ¿Con qué propósito? Con que vinculemos los contenidos con la realidad. Y eso lo que nos va a permitir, pues, es un aprendizaje significativo. Sin más que decirles, muchísimas gracias.